En el caso de un accidente automovilístico, la capacidad de la bolsa de aire para salvar la vida del pasajero o del conductor depende crucialmente del tiempo. O sea, la bolsa de aire tiene que ser capaz de desplegarse en cuestión de milisegundos. También se debe de evitar que la bolsa de aire se despliegue cuando no hay colisión. Entonces, el primer componente del sistema es un sensor que detecta las colisiones de frente y activa de inmediato el despliegue de la bolsa de aire. Uno de los diseños más empleados para el sensor de choque es una bola de acero que se desliza dentro de un orificio liso. La bola se mantiene en su lugar mediante un imán que inhibe el movimiento de la bola cuando el automóvil maneja sobre baches o sobre topes. Sin embargo, cuando el automóvil se desacelera muy rápidamente, como en un choque, la bola avanza repentinamente y enciende un circuito eléctrico, iniciando entonces el proceso de inflar la bolsa de aire. Dentro de la bolsa de aire se encuentra un generador de gas que contiene tres compuestos diferentes, que es la ácida de sodio, el nitrato de potasio y el óxido de silicio. El proceso químico del inflado de la bolsa de aire consta de tres etapas: la reacción 1, la reacción 2 y la reacción final. Cada uno de estos compuestos tiene un papel importante en una de las reacciones. En la reacción 1, que es la reacción disparada por el sensor, actúa la ácida de sodio, que pues lo que queremos es que ésta se descomponga en nitrógeno gas, que es el nitrógeno, es el gas que va a inflar la bolsa de aire. Pero esto se logra aplicando a temperaturas muy altas, porque la ácida de sodio se descompone a una temperatura mínima de 300 grados. Entonces, en el momento de la colisión, que se activa el sensor, se enciende el generador de gas y entonces se descompone la ácida de sodio y lo que nos genera es sodio metal y nitrógeno gas, que este es el nitrógeno que pues infla la bolsa de gas. En la reacción número 2 actúa el nitrato de potasio. La función del nitrato de potasio es la de remover el sodio metal, el sodio puro, porque el sodio puro es altamente reactivo y potencialmente explosivo. Entonces, el nitrato de potasio reacciona con el sodio, lo que nos da óxido de potasio, óxido de sodio y nitrógeno gas. Este nitrógeno gas sigue llenando y sigue inflando la bolsa de aire. Ya en la reacción final entra en acción el óxido de silicio, que como el nitrato de potasio tiene la función de reaccionar con los otros reactivos. En este caso, como los metales óxidos del primer periodo, como lo es pues el potasio y el sodio, son altamente reactivos y sería muy peligroso que quedaran como productos de toda la reacción. Es por eso que al reaccionar el óxido de silicio con estos compuestos se produce silicato alcalino, que pues es un compuesto completamente inofensivo. Y pues esta es básicamente toda la reacción del mecanismo de inflado de una bolsa de aire. Bueno, yo les voy a hablar sobre las reacciones que se llevan a cabo ya en el proceso de la bolsa de aire, al momento de inflarse. La primera reacción que se lleva es esta, que es la ácida de sodio, que es el producto, el reactivo que reacciona, y después de eso ya produce lo que es sodio y nitrógeno. En sí sabemos que la ácida de sodio es una sal de color blanco, es venenosa, también puede producir fuego o alguna explosión, es estable bajo condiciones normales y su descomposición se basa básicamente cuando se producen golpes, fricción, algún choque o cuando se le aplica algún tipo de calor. De los productos está el sodio, que es estable bajo condiciones normales, y su descomposición también es de manera explosiva y también ocurre como en este caso, que es el calor, por shock, por golpes o por la fricción. Después también uno de los productos es el nitrógeno, que es un gas incoloro, inodoro y también es insípido. Es la composición del aire, básicamente es un 79%, y tenemos que saber que tiene que utilizarse solamente para fines específicos y se tiene que llevar sus debidas precauciones.
ya que debido a que la baja temperatura que este tiene puede causar quemaduras, dañar la piel, etc. Bien, ahora les voy a hablar sobre la segunda reacción que se lleva a cabo, que es cuando hacemos reaccionar el sodio con el nitrato de potasio y producimos óxido de potasio, óxido de sodio y nitrógeno. El nitrato de potasio es un polvo blanco sucio, como color grisáceo. Es un agente oxidante y es soluble en agua también. Lo podemos encontrar en la tierra como un mineral, que es el nitro, y es no venenoso, reacciona con agentes reductores y no es explosivo por sí mismo. También el óxido de potasio es un sólido amarillo a temperatura ambiente, es altamente reactivo y reacciona violentamente con el agua, además que es una sustancia corrosiva. Después el óxido de sodio, que es un sólido cristalino color blanco, es un compuesto estable no inflamable y reacciona violentamente con ácidos o con agua. Además de que es corrosivo e incrementa combustión de otras sustancias y puede producir quemaduras en los ojos o en la piel. Ahora les voy a hablar sobre la tercera reacción, que es cuando reacciona el óxido de potasio con el óxido de sodio y el dióxido de silicio para producir silicato de alcalino. Ya hemos explicado los otros dos anteriormente, así que ahora nada más. El dióxido de silicio es un sólido con variación de color. Esto quiere decir que pasa como de transparente a un color blanco. Es una sustancia inodora, insoluble y también tiene una capacidad de absorción. Cuenta con una capacidad de absorción. Es dañino para la salud, ya que puede causar dificultades para respirar y en algunos casos puede causar hasta la muerte. Y al momento de produce lo que es silicato de alcalino, que es una sustancia sólida que es inofensiva y tiene una forma de un polvo blanco. Bueno, ahora ya les voy a explicar el cambio de energía que ocurre en las reacciones durante el funcionamiento de una bolsa de aire, que pues ella ya sea que se libera energía o que se absorbe energía. Entonces, tenemos la primera reacción, que es en la que la ácida de sodio se convierte en sodio y en gas nitrógeno. Entonces, para cada uno de los compuestos tenemos diferentes entalpías, que es lo que podemos ver aquí. Para la ácida de sodio tenemos que la entalpía del mol es 21.7 kilojoules, mientras que para tanto el sodio como para el gas de nitrógeno es 0, porque son compuestos solos. Entonces vamos a sacar el cambio en entalpía para esta primera reacción. Entonces, el cambio de entalpía de una reacción es igual a el cambio en sus productos menos el cambio en sus reactivos. Entonces tenemos 2 moles de sodio por la entalpía, más 3 moles de gas de nitrógeno por su entalpía, menos los 2 moles de ácido de sodio por su entalpía. Este cálculo nos va a dar la entalpía de esta reacción, la cual es menos 43.7 kilojoules. Este fue el cambio de energía de esta reacción en específico, y al ser negativa podemos ver que es una reacción exotérmica, quiere decir que se libera energía. Bueno, ya tuvimos el cambio de energía de la primera reacción, como lo vemos aquí, siendo menos 43.4 kilojoules, una reacción exotérmica. Ahora vamos a sacar el cambio de energía de la segunda reacción, en la que el sodio reacciona con el nitrato de potasio para formar óxido de potasio, óxido de sodio y gas de nitrógeno. Para calcular el cambio de energía de esta reacción tenemos aquí las entalpías de cada uno de los compuestos, siendo el del sodio y el del gas de nitrógeno 0, porque son compuestos solos. Entonces, el cambio de energía de la reacción completa se calcula de la siguiente manera. Tenemos 1 mol de óxido de sodio por su entalpía, más los 5 moles de óxido de... En parte del video voy a explicar los cálculos necesarios para determinar la energía libre de Gibbs en la primera reacción. Entonces aquí tenemos nuestra reacción y nosotros hicimos una investigación para sacar la energía libre de formación de cada uno de los compuestos involucrados. Encontramos la del sodio y la del nitrógeno, pero la del ácido de sodio no la encontramos. Pero sí pudimos encontrar la entalpía y la entropía. Entonces, por medio de la fórmula de la energía de Gibbs, que utiliza el cambio en la entalpía y el cambio en la entropía, pudimos determinar la energía libre de Gibbs de formación de este compuesto. Entonces, primero, para hacer eso, vamos a tener que transformar la entropía a unidades de kilojoules, porque la entalpía está en kilojoules.
Entonces hacemos nuestra conversión y nos queda 0.0969 kilojoules sobre Kelvin. Y nuestra temperatura, que es a 25 grados centígrados porque es a condiciones ambientales, la transformamos a Kelvin. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula y nos da como resultado menos 7.1762 kilojoules. Entonces este dato es la energía libre de Gibbs de formación del ácido de sodio. Entonces ya podemos pasar a la fórmula del cambio en la energía libre de la reacción. Entonces la fórmula nos dice que para determinarla necesitamos restar la suma de la energía de los productos menos la suma de los reactivos. Entonces, explicar los cálculos necesarios para determinar la energía libre de Gibbs de la reacción número 2. No vamos a realizar los cálculos para la tercera reacción porque no encontramos los valores de la energía libre de formación para el producto de esa ecuación, además de que es solo una reacción para neutralizar los químicos tóxicos que se producen en estas dos reacciones anteriores. Muy bien, habiendo dicho eso, para determinar la energía libre de la reacción 2, investigamos la energía libre de formación de cada uno de los compuestos involucrados en la reacción. Una vez ya con esto, podemos reemplazar los datos en la fórmula de la energía libre de Gibbs de reacción, que nos dice que la suma de la energía de los productos menos la suma de los reactivos es la energía libre de la reacción. Entonces, reemplazamos nuestros datos en la fórmula y todo esto que tenemos en corchetes corresponde a la suma de los productos. Notemos que aquí hay un 5 porque corresponde al 5 del óxido de sodio y este corresponde al óxido de potasio. No se incluye el nitrógeno porque de todas maneras tiene un valor de 0. Y en este lado tenemos el de los reactivos que va a ser 0 porque ambos compuestos tienen un valor de 0. Realizamos la operación y tenemos un resultado de menos 2123.4 kilojoules. Como la energía libre de Gibbs es negativa, nos indica que la reacción es espontánea. Al analizar los diferentes compuestos que se encuentran para hacer una reacción de inflado de bolsa de aire, se debe tomar en cuenta que se debe comprender mucho las reacciones que se llevan a cabo. Son 3 reacciones las que se llevan a cabo. La primera es el momento que se produce el choque o el gran impacto entre un vehículo o el vehículo alcanza una reducción de velocidad. Un acelerómetro produce un flujo de electricidad, lo que hace que la ácida de sodio se descomponga en nitrógeno y sodio. Entonces el nitrógeno producido se usa para inflar la bolsa de aire a una velocidad muy rápida. La segunda reacción, al tener el nitrógeno y el sodio descompuestos, se usa el sodio con nitrato de potasio para producir óxidos, que son óxidos alcalinos, tales como el óxido de sodio y el óxido de potasio, además de más producción de nitrógeno. Entonces, ya tenemos 2 reacciones que producen nitrógeno, además de que tenemos óxidos que son peligrosos y que son altamente reactivos. Entonces, se usa sílice, que es dióxido de silicio, se usa la sílice para que se reaccione con los óxidos produciendo silicatos alcalinos, lo que hace que ya no sean altamente reactivos y corrosivos. Entonces, al hacer esto es una medida de seguridad. El nitrógeno liberado se usa para inflar las bolsas de aire, pero ocurre a una gran velocidad. Ocurre a una velocidad de 321 km por hora, lo que es una velocidad muy rápida. Entonces, la bolsa de aire se infla totalmente y en el momento que tú vas a impactarla, ya se está desinflando. Debido a que si la impactas antes de que se infle totalmente o cuando está totalmente inflada, es como si te pegaras con el parabrisas del carro, lo que producirá daños severos. Entonces, al dejar que la bolsa de aire se desinfle un poco, logras amortiguar los golpes y las lesiones que se podrían causar debido al cambio de velocidad, que es muy rápido, muy repentino. Sin embargo, si chocas, pero el choque no es tan grave,
el acelerómetro no manda el flujo de electricidad debido a que tiene que haber cierta potencia, cierta fuerza para que se pueda producir el flujo de electricidad. Entonces, es por eso que cuando pasan un tope o le das un rayón a una persona, o sea, a otro carro, o es un choque de 20 kilómetros, 30 kilómetros, es muy leve. Sin embargo, en choques ya mayores, probablemente a los 60 kilómetros o aún mayores, se usan las bolsas de aire para evitar lesiones, para evitar pegarse con el volante, con el techo, con las puertas del auto, y también de hacer tirones de tu cuerpo, hacer estiramientos muy bruscos que pueden llegar a lesiones en las cervicales o en cualquier parte de la columna vertebral o también de los ligamentos. Mucha gente se preguntará, ¿qué haces con los residuos? ¿Qué haces después del choque? ¿Qué haces con la bolsa de aire? La bolsa de aire está hecha de nylon, que es totalmente reciclable. Los compuestos que se quedan en la bolsa de aire es un polvo finito, que son los silicatos alcalinos, que ya no son corrosivos, son ligeramente corrosivos, sin embargo ya no son altamente reactivos. Entonces siguen teniendo un cierto grado de corrosión que no es peligroso. Sin embargo, no tienes que deshacerte de la bolsa de aire para no producir tanta basura. Entonces, lo correcto es ir con una planta recicladora, con las personas que reciclan y recolectan materiales para reciclar. Les das la bolsa de aire y ellos, con todo su material juntado, van a romper la bolsa de aire en dos componentes principales, que es plástico y metal. El plástico se puede usar llevan a cabo su proceso de reciclado, y al final acaban con un producto que son pequeñas bolas de plástico. Y para el metal hacen láminas de metal que se pueden usar en la industria, que se puede usar para hacer cualquier otro producto. Es lo que lo hace tan accesible. Al reciclar cosas, al reciclar los componentes de la bolsa de aire, se pueden usar el plástico para hacer botellas o diferentes compuestos que necesitan plástico, y láminas de metal para usos industriales o hasta para producir productos comerciales. Conocer el funcionamiento de los dispositivos de seguridad en general, pues nos ayuda a tomar precauciones para evitar accidentes. En el día a día nos topamos con diversas reacciones químicas alrededor de nosotros e incluso dentro de nuestro propio organismo. Estamos rodeados de química y de física. Entonces, entender las propiedades de la materia y cómo se comportan entre ellas, pues nos ayuda a tomar mejores decisiones de seguridad incluso, y pues para conocer mejor también el mundo que nos rodea. Y por eso es que es importante pues conocer el funcionamiento de las cosas. Porque es importante saber sobre las propiedades de todos los compuestos que reaccionan en este tipo de cosas. A mí se me hace que es importante porque en sí, como podemos ver que es algo tan cotidiano, que son las bolsas de aire, que las tenemos en nuestro carro, en sí las cosas que reaccionan son muy tóxicas para nosotros. Entonces es necesario como conocer cada uno de esos para saber qué clase de daño nos puede ocasionar y qué tipo de medidas podemos tomar, o sea, para ese tipo de cosas. Así que ya sabemos que, no sé, en caso de que llegue a explotar algo, o que no debo de, no sé, producirme el vómito o algo así porque me puedo morir o cosas así. Para mí se me hace que es importante. A mí me parece importante conocer sobre todo esto porque, aunque no nos demos cuenta, esta clase de cosas nos rodean todos los días y se encuentran en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces es muy importante saber conocerlos, cómo funcionan, precisamente para saber qué precauciones debemos tomar, además de cómo darles un mejor uso o un uso simplemente adecuado, que a fin de cuentas pues convivimos con esta clase de cosas y reacciones y compuestos todos los días, todo el día. Entonces es importante para nuestra seguridad. La reflexión que yo llegué haciendo esta práctica fue que no importa si no estudias una carrera de química o algo que tenga con una ingeniería. Si llevas tu vida diaria a cabo y no sabes las reacciones que pasan alrededor de ti, simplemente puede que un día te agarre de sorpresa y no sepas qué hacer. Por ejemplo, las bolsas de aire, si no sabes cómo funcionan, puede que no entiendas cómo funcionan y ya nunca sabrás posteriormente cómo puedes mejorar los productos. Además es muy importante también, por ejemplo, al trabajar con materiales corrosivos, saber sus propiedades y saber los daños que pueden causar
al no ser tratados con cuidado. Entonces, es muy importante investigar y ser conocedor del mundo, saber las reacciones químicas que se llevan a cabo en diferentes procesos químicos, hasta en la casa que suceden procesos químicos. Es muy importante ser conscientes, ya que si cometes un error o mezclas cosas que no deberías o andas haciendo cosas que no son de tu campo de conocimiento, puedes provocar accidentes. Conocer las propiedades y transformaciones de la materia es de suma importancia, ya que nos permiten conocer el mundo que nos rodea. Además, podemos utilizar estos conceptos para generar conocimientos y herramientas que podemos utilizar en diferentes campos de nuestra vida, como en la industria, en la salud y, por ejemplo, en el contexto de este proyecto, en el cual conocimos los conceptos de química que se involucran en las bolsas de aire, el cual es una herramienta que nos da seguridad y nos permite salvar vidas y hacer todas nuestras vidas mejores. Entonces, por esto, las propiedades y las transformaciones de la materia son de suma importancia.